pues tu amor es fiel y grande, es más grande que los cielos, y tu lealtad, tu fidelidad hasta las nubes. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria, y su gloria, y su gloria esté sobre la tierra. Yo te doy las gracias, oh Señor, entre los pueblos, y te canto alabanzas entre naciones, pues su amor es fiel y grande, es más grande que los cielos, y tu lealtad, tu fidelidad hasta las nubes. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria esté sobre la tierra. Dale, hermano, cántale a tu Dios. Exaltado Salta a Dios, hermano. sea Sáltalo, que Él es el merecedor de la gloria y la honra. Sáltale en esta hora. Dale la gloria que Él se merece, hermano. Gloria, Señor. y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria
medio nuestro. Aleluya. Hemos venido a exaltar su nombre, a bendecirlo. Aleluya. Gloria a Dios. No te canses de alabar a tu Dios, hermano. No te canses de alabarle. No te canses de glorificarle. Aleluya. Mi espíritu vive, así lo cual convoqué, y derrama, oh Dios, un unción novo, viva en nación aquí. Mi espíritu vive, así lo cual convoqué, y derrama, oh Dios, un unción novo, viva en nación aquí. Abri el cielo, Dios, viva el aguacero de gloria. Abri el cielo, Dios, viva el aguacero de gloria. Abri el cielo, Dios, viva el aguacero de gloria. Que Abri el cielo, Dios, viva el aguacero de gloria. Abri el cielo, Dios, viva el aguacero de gloria. Abri el cielo, Dios, viva el aguacero de gloria. Que Mi espíritu vive, así lo cual convoqué, y derrama, oh Dios, un unción novo, viva en nación aquí. Abri el cielo, Dios, viva el aguacero de gloria. Abri el cielo, Dios, viva el aguacero de gloria. Abri el cielo, Dios, viva el aguacero de gloria. Que nada pude encontrar tu nación aquí. Vos divide mi dirección, oh Señor. Nueva creación, declarando, abrí el cielo, abrí el cielo, Dios, viva el aguacero de gloria. Abrí el cielo, Dios, viva el aguacero de gloria. Abrí el cielo, Dios, viva el aguacero de gloria. Aquí nada, de gloria, aquí nada. Abrí el cielo, Dios, viva el aguacero de gloria. Abrí el cielo, Dios, viva el aguacero.
amado Dios, los cielos y derrama la bendición sobre nosotros en esta hora aquí. Aleluya. Gloria a ti, amado Dios. Un pilar di candela mi por mira aquí Señor de cara de Dios por su presencia aumenta. Le engana di candela for di cielo sonido mi por escucha e dramamento Espíritu de Dios ora el viento comienza a soplar tu gloria estaba y baja y en la gente del lugar ahora entrega día para avivamiento en tu lugar ningún gente no pasó como yo mi Dios ora e para que cielo y terra mi obedecer preparamos mi romane durante il sacudir in riva a mí Espíritu Santo, solamente vos presencia, bolsancia mi ser. Viento de Espíritu, llena vos iglesia, nos anhelamos gloria y muestra vos poder. Tiene un lluvia de gloria, un pilar de candela, mi por vida, cara de Dios, la presencia de Dios también venido. Engana di candela, por di cielo un sonido, mi por escucha e dramamento, Espíritu de Dios. Ora el viento comienza a soplar, tu gloria estaba y baja y llena gente del lugar. Aumenta y gran día para avivamiento en tu lugar. Ritmo de viento sobre el modo y yo mi Dios. Ora e para el cielo y tierra ti obedecer. Preparamos mi romane en lugar que se acudir. Viva a mí. Espíritu Santo, solamente vos presencia, bolsacia mi ser. Viento de Espíritu, llena vos iglesia, nos anhelamos gloria y muestra vos poder. Ven riva a mí, Espíritu Santo, solamente vos presencia, bolsacia mi ser. Viento de Espíritu, llena vos iglesia, nos anhelamos gloria y muestra vos poder. Nos anhelamos gloria y muestra vos poder. Nos anhelamos gloria y muestra vos Oh poder. Dios, tu poder está aquí, amado Dios. Tu Santo Espíritu sobre tu iglesia. Aleluya. Aplauda al hermano, aplauda su presencia porque Él está aquí en medio nuestro. Aleluya. Aleluya. Le hemos venido a glorificar y a exaltar su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, amado Dios,
por hacerte sentir en cada uno de nosotros. Bendito seas, amado Dios, y eres bienvenido aquí. Aleluya. Gloria a ti, amado Dios. Gloria a ti, aleluya. Aleluya. Demos un gloria a ese grandioso Dios nuestro. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Saludos, hermanos. Son bienvenidos a este lugar, las visitas, cada uno de los que se han dispuesto en este tiempo para venir a tener un encuentro sobrenatural, un encuentro con nuestro Dios. Aleluya. Así que, hermanos, todos son bienvenidos. Le damos la gracia a cada uno de ustedes, le damos gracias a Dios, le damos la gracia a la iglesia y a todos los que participan de este culto, porque este culto es para uno grande, ese Dios nuestro. Aleluya. Demos un fuerte aplauso. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya, aleluya. Vamos a hacer una oración, hermanos, para pedirle a nuestro Dios que siga tomando, porque Él tiene el control, pero que siga tomando el control de todo lo que hagamos aquí y que tenga el control sobre cada uno de nosotros. Aleluya. Iniciemos la oración. Bendito Dios Padre eterno, en esta hora, bendito Dios, nos presentamos delante de ti, bendito Dios, para darte las gracias, Señor, porque tú has permitido, Señor, que nos reunamos en este lugar, en esta hora, bendito Dios, para exaltarte, glorificarte, bendito Dios. Te pedimos, oh Dios eterno, para que tomes el control de este lugar, tomes el control del tiempo y tomes el control de nuestras mentes, de nuestros corazones. Y todo lo que hagamos aquí sea para bendición, bendito Dios. Toma el control, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Demos un gloria a Dios. Estamos contentos, hermanos, porque hemos venido a alabarle y glorificar su nombre. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya. Vamos a estar leyendo el Salmo 103. Aleluya. Salmo 103. Es un salmo de David. Salmo 103. Vamos a estar leyendo de la forma acostumbrada. Salmo 103. Leemos en el nombre de Jesús. Versículo número 1 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Amén. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades y nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Amén. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente y su alejado. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendice a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad.
Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Para eso hemos venido, para alabarle, glorificarle y bendecir su nombre. Aleluya. Demos un aplauso nuevamente a nuestro Dios, porque estamos contentos. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, un momento. Gracias a Dios le damos por la oportunidad que nos da de estar esta mañana en este lugar. Quiero aprovechar y saludar a los hermanos que están de regreso, que estaban de viaje. Para que pueda vencer, en cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado, en cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, vivo, vivo. Autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, rey de reyes, novio amado, señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Asueta vivo, lo mi Dios.
y especial. Ha provisto, aleluya, unos siervos para que estén aquí ministrando, estén cuidando la gracia del Señor. Qué bonita iglesia, mis hermanos, el lugar. Ustedes son una bendición, gloria a Dios. Y el reflejo de la obra del Señor, gloria a Dios, es lo más importante. Así que felicitarlos, la familia de la hermana Mónica, el hermano William, especiales. Han sido una tremenda bendición para este país, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor y que hace todo justo. La hermana nos contaba algunos testimonios y realmente no hay casualidades en Dios. Dios todo lo prepara, Dios todo lo tiene ajustado porque Él conoce todas las cosas, es eterno, es poderoso, es glorioso, es grandioso, aleluya. Y nada le queda grande, gloria a Dios. Así que serán más bendecidos todos los días porque nuestro Dios es el que da la victoria, gloria a Dios. Él es merecedor de toda alabanza, de toda adoración. Estén en pie, mis hermanos, hermanas, niños, visitas. Vamos a glorificar a este Dios todopoderoso. Vamos a exaltarlo y vamos a decirle que nuestra alabanza es para Él. Gloria a Dios. Palmas para el Señor, gloria a Dios. Esta alabanza es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Esa alabanza es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios. Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Esta alabanza es Solo para Dios, para aleluya, alabar a Dios. para el Rey del universo. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Esta alabanza es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo. Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Aleluya, gloria a Dios. Sigamos adorándole y glorificando su nombre. Aleluya. Vamos a adorar al Rey. Vamos a adorar al Rey que está aquí. Vamos a adorar al Rey. Rey. Hemos venido a adorarle y exaltar su nombre. Vamos a adorar al Rey. Vamos todos a adorar al Rey. Vamos 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 todos a adorar al Rey. Vamos 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 todos a adorar al Rey. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará
confesará. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Exaltaré tu nombre. Oh, Altísimo. Exaltaré tu nombre. Oh, Altísimo. Y en ese nombre hay poder. Y en ese nombre hay poder. Y ese nombre es Jesús. Y ese nombre es Jesús, 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 Jesús. Vamos a adorar al Rey. Vamos a adorar al Rey. Vamos a adorar al Rey. Vamos todos a adorar al Rey. Vamos 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 todos a adorar al Rey. Toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará. Toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará. Que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Exaltaré tu nombre. Oh, Altísimo. Exaltaré tu nombre. Oh, Altísimo. Y en ese nombre hay poder. Y ese nombre hay poder. Y ese nombre es Jesús. Y ese nombre es Jesús. Jesús, 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 Jesús. Exaltaré tu nombre. Oh, Altísimo. Exaltaré tu nombre. Oh, Altísimo. Y en este nombre hay poder. Y en este nombre hay poder. Y ese nombre es Jesús. Y ese nombre es Jesús. Jesús, 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 Jesús. Oh, en ese nombre hay poder. Aleluya. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Cristo vive, 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 Cristo vive. Salvador no está muerto, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba. Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Por eso yo no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle, Por eso yo no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle, no puedo parar de alabarle, Cristo vive, 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 Cristo vive. Cristo vive, hermano. Cristo vive. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No sé por qué
Señor, tú me tocaste, no sé por qué, en mí tú te fijaste, pero sí sé que grande es tu amor por mí. Mi corazón está agradecido, mi corazón está a ti rendido, contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Señor, mi gozo y mi alegría, tú estás, Señor, conmigo todo el día, contigo siempre quiero, Señor, estar. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Porque fuera de ti, oh Señor, nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Me has librado de la muerte. Oh hermano, adora al Señor. Me has dado Él nos nueva ha dado vida. una nueva vida. Nos ha hecho libres para adorarle, Quitaste mis para glorificarle. tristezas. En esta mañana Me estamos delante del ceniste de Todopoderoso. alegría. Venimos a darle adoración y exaltación al Señor. Por muchas más. Tanto Nunca, 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 nunca. Siempre te alabaré, siempre te glorificaré. ti cantaré. Aquí está. Te alabaré. Gloria a ti. Maravillas y glorifícale en esta hora. Aleluya.
aleluya. Gloria a ti, oh amado Dios. Nada deseo Alabamos, Señor, tu nombre. en la tierra. No hay nada mejor que tú, tu presencia en nuestras vidas, oh amado Dios. Nada, nada en el mundo es mejor que tu presencia, amado Dios. Cualquier cosa, porque fuera de ti, Señor, nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Sí, amado Dios, tu presencia en nuestra vida es mejor que cualquier cosa. Aplauda al hermano, aplauda su grandeza, aplauda su grandeza. Su presencia está en medio nuestro, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito eres, amado Dios. Bendito Dios. Dale la gloria, hermano. Dale la gloria a Él, que Él es merecedor de la gloria y la honra y la alabanza. Apláudale, hermano, apláudale, aplauda su grandeza. No se canse de aplaudirle, no se canse de alabarle, no se canse de disfrutar su presencia. Disfruta su presencia que está en medio nuestro. Su presencia está en medio nuestro. Aleluya, aleluya. Gloria a ti, amado Dios. Bendito Dios. Aleluya, aleluya. Gloria a ti, amado Dios. Demos una alabanza a nuestro Dios. Aleluya. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Su presencia es más hermosa que cualquier cosa en nuestras vidas. Aleluya. Aleluya. Bueno, hermanos, vamos a seguir. Invitamos al hermano Miguel, el hermano Libardo, para que nos acompañe a recolectar la ofrenda. Pasamos a la hermana Mónica a dar los anuncios. Gloria al Señor. Bueno, Dios les bendiga, hermanos, amigos que están aquí en esta hermosa mañana. Bueno, los anuncios, decirles, mi esposo ya está de viaje, ya me escribió hace un rato, ya está en el avión, ya está viajando rumbo a Aruba. Dios mediante estará con nosotros en el culto de la noche. De mi casa y no importa abrir, nos está guardando ribabo, nos crepavo spirito, vini ribanos, mi tu ma buon lugar, nos está llamando, sendi candela y vini, nabo pueblo, nos entregamos y nos adornamos, nos vida, oh por siempre, nos está llamando, enciende candela y vini, nabo pueblo,
trabajar el perdón. También recordarles, hermanos, las necesidades. Ya hemos tomado la ofrenda, vamos a orar por las necesidades. Vamos a orar, aquí dice la hermana Odali, pide oración por salud. Luis Antonio también va a ser introducido para un trasplante de hígado. Vamos a orar por Luis Antonio. Vamos a estar orando también por las peticiones de algunos hermanos que están aquí en esta mañana, que están en las manos de Dios, que Dios conoce su condición, Dios conoce su enfermedad, y tenemos el Dios de los imposibles. Amén. Y sabemos de que Él, cuando Él pone su mano, no hay quien haga lo contrario. Amén. A veces los médicos nos dicen a nosotros, hasta aquí, este es el término de tu vida, ya no hay más posibilidades. Pero ahí es cuando el Señor empieza a glorificarse, para que no digan que fue obra de hombres, sino que es el poder de Dios. Amén. Entonces vamos a orar por las peticiones. Creo que no tenemos más anuncios. Vamos entonces a orar también por Alejandra. Vamos a ubicarnos en nuestros pies. Por el sobrino de la hermana María Elena. El hermano Richard también está en el hospital, así que vamos a orar también por él. Hay algunos otros hermanos que están quebrantados de salud. El papá también de la hermana María Elena. El hermano Raúl. Bueno, Dios conoce, aunque no los nombremos aquí, Dios los conoce todos. Hermana Marcela y su sobrina. Yo sé que todos tenemos una necesidad. Amén. Y si no es nuestra, es de un conocido, de un familiar. Vamos a orar a Dios y vamos a confiar en Él. Amén. ¿Por qué no levanta sus manos en señal de esa obediencia al Señor? Soberano Dios, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, para pedirte, Señor, de una manera muy especial, Señor, por aquellos que están quebrantados de salud, por aquellos que están enfermos, Señor, que se les ha dado un diagnóstico, Señor, a su vida. Pero para ti no hay nada imposible, Señor, todo lo puedes hacer. Dios maravilloso, Dios eterno, sublime. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, oh Dios, a entender cada proceso. Danos, Señor Jesús, tu sabiduría, Dios, para comprenderlo. Ayúdanos, Señor, en esta mañana, los hermanos que están quebrantados de salud, los que están en el hospital, los que están enfermos, Señor, los que están en sus casas, oh Dios. Tu mano sanadora, tu mano poderosa, Señor, sea obrando grandemente, Dios eterno. Gracias, Señor, gracias, Dios, por lo que tú estás haciendo y por lo que harás. Gracias, amado Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, a cantar una alabanza más y así nos disponemos para entrar en la meditación de la palabra del Señor. Nuestro hermano Julio será quien nos comparta la palabra en esta mañana y vamos a decirle al Señor que nos hable, que queremos estar atentos a lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Amén. Recuerde que usted en este momento está dándole al Señor lo que usted le trajo, lo que usted haya traído y haya programado para darle al Señor. Pero en un momento nos vamos a sentar a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Estoy aquí solo por ti, tu mano siempre me sostiene. En tu verdad puedo vivir, mi alegría de ti viene. No vuelvo atrás, jamás volver, nada en el mundo que me pueda convencer. Escojo en ti permanecer, tú eres mi roca para siempre. Eres fortaleza en el día de la angustia, eres tierra firme cuando el mundo se derrumba, eres quien sustenta toda mi esperanza, eres agua viva que me llena el alma, tú eres Dios eterno, el que nunca cambia.
Estoy aquí solo por ti, tu mano siempre me sostiene. En tu verdad puedo vivir, mi alegría de ti viene. No vuelvo atrás, jamás volver, nada en el mundo que me pueda convencer. Escojo en ti permanecer, tú eres mi roca para siempre. Eres fortaleza en el día de la angustia, eres tierra firme cuando el mundo se derrumba, eres quien sustenta toda mi esperanza, eres agua viva que me llena el alma, tú eres Dios eterno, el que nunca cambia, tú lo llenas todo con tu gloria santa, eres invencible en todas tus batallas, la palabra viva que hoy me quebranta. Eres fortaleza en el día de la angustia, eres tierra firme cuando el mundo se derrumba, eres quien sustenta toda mi esperanza, eres agua viva que me llena el alma, tú eres Dios eterno, el que nunca cambia, tú lo llenas todo con tu gloria santa, eres invencible en todas tus batallas, la palabra viva que hoy me quebranta. Aleluya. Ese aplauso fuerte para el Señor, hermanos. Bendito el Señor Jesús. A Él sea la gloria. Aleluya, aleluya. Gracias a Dios por esta bendición, ¿verdad? Nuevamente Dios nos tiene aquí en su presencia. Y bueno, hay que aprovecharla al máximo. A los amigos le damos la bienvenida en esta mañana y quiero decirles que lo que ustedes han hecho en esta mañana, Dios lo aprecia, lo valora mucho, puesto que hoy hay celebración aquí en Aruba de carnavales, ¿verdad? Y los amigos fácilmente han podido irse para el carnaval, pero eligieron el estar aquí. Y eso es de gran bendición. Que Dios bendiga a los amigos. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de nuestros amigos en esta mañana. Aleluya. Les saludo a todos, hermanos, en el nombre del Señor Jesús, a la iglesia, a los amigos, a los hermanos que han retornado de viaje, a los hermanos de Colombia que nos están visitando. Que Dios los bendiga grandemente. Vamos a leer la palabra de Dios para que así luego puedan estar cómodos. Leamos la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 19 al 26. Romanos, capítulo 3, versículos 19 al 26. Aleluya. Amén. Bueno, acá está proyectada la escritura para de pronto los que no tienen Biblia en el momento, lo pueden leer acá y lo leemos como acostumbramos de una forma alternada. Versículo 19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tengan la amabilidad, hermanos, y están cómodos. Y bueno, gracias a Dios, tenemos un lema para este mes que estamos usando, y es permanece, ¿verdad? Ese lema, bajo ese lema estamos trayendo cada una de las enseñanzas de la palabra del Señor. Y en esta mañana yo quiero hablar acerca de la justicia de Dios que es por la fe. De eso, en eso está basado el tema en esta mañana. La justicia de Dios es por medio de la fe. Es importante hablar de justicia, ¿verdad? Porque sí que la necesitamos. Se necesita la justicia. Y hablar de lo que es la justicia de Dios es hablar de equidad, es hablar de integridad, de juicio o rectitud, es hablar de verdad, es hablar de santidad. Nosotros sabemos que Dios dio la ley al pueblo de Israel para que el pueblo se sometiera a ella, ya que la Biblia dice que la ley fue dada para que el hombre tuviese conocimiento de lo que es el pecado, porque antes de la ley la gente de pronto actuaba mal, tenía malos comportamientos, hacía de todo y quizás no caía en cuenta que lo que estaba haciendo estaba ofendiendo a Dios. Entonces Dios da a través de Moisés la ley para que el hombre se sometiera a ella. De alguna manera el hombre tratara de agradar a Dios, pero no, la Biblia dice que ninguno cumplió la ley, ¿verdad? Ninguno cumplió la ley y el mundo estaba lleno de injusticias. Y a pesar de que Dios eligió profetas, hombres que hallaron gracia ante los ojos de Dios, pues prevalecía la injusticia sobre la faz de la tierra. Y después que Dios da la ley, pues Dios espera una buena reacción del ser humano. Pero lo que se reflejó fue la indiferencia ante lo que Dios estableció. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, allí nosotros podemos encontrar a uno de los profetas de pronto resaltando esa indiferencia de la humanidad hacia Dios. Y allá en el libro de Isaías, en el capítulo 64, versículo 5 y versículo 6, él eleva una oración a Dios, donde hace un reconocimiento del estado del ser humano y de la indiferencia que tuvo hacia Dios. Y él dice en el verso 5, ¿saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos? ¿Qué sigue diciendo? Aleluya. He aquí, tú te enojaste, ¿verdad? Te enojaste porque pecamos. Y dice, en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Y él lanza una pregunta diciendo, ¿podremos acaso ser salvos? Isaías de pronto veía esta situación y decía, bueno, Dios nos envió la ley. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? El siguiente versículo, versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias
como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Si usted continúa leyendo, usted se va a dar cuenta que aquí va a encontrar una oración donde Isaías clama al Señor y le dice: Señor, no tengas memoria eterna de nuestra maldad. Acuérdate que nosotros somos barro y tú el que nos formaste. Él le pide misericordia al Señor por la situación que se está viviendo. De manera que partiendo de allá, nosotros vemos el mundo sumergido en las injusticias. Y hasta el día de hoy nosotros vemos que cuando suceden situaciones lamentables en el mundo, hay gente que le atribuye la culpa a Dios. Y dice: ¿dónde estaba Dios? Cuando de pronto se habla de que las clínicas están llenas de adolescentes, niños padeciendo con enfermedades terminales, la gente se hace esa pregunta. Y dice: ¿dónde está la justicia de Dios? No es justo lo que está sucediendo, no es justo lo que está pasando. Pero ¿cómo haría el hombre para llevar a la práctica la justicia? Si el hombre estaba esclavizado por el poder del pecado, y si deja o hace caso omiso a la voz de Dios, siempre estará sumergido en las injusticias por la desobediencia. Moisés dice algo allá en Deuteronomio, en el capítulo 6, el versículo 25, dice: tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. O sea, allí nosotros podemos ver que la justicia divina, la justicia de Dios, podemos llevarla nosotros a la práctica o conseguirla cuando nos sometamos a la voluntad de Dios. Porque la ley o la justicia dada a través de la ley no puede justificar al ser humano. La Biblia siempre, o la ley siempre ha señalado al hombre. Acuérdese lo que dice la palabra del Señor donde leímos allá en Romanos 3, 19. Allí dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y el versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, que la ley solamente llevaba al hombre a concientizarlo: mira, estás pecando contra Dios, retráctate, analiza tu situación, cómo está tu situación con Dios. Pero si nosotros dejamos a un lado lo que dice allá Moisés, cuando dice: tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obras estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios. Si queremos justicia, tenemos que buscar la justicia divina, que es a través de la fe en Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor, digan gloria a Dios. Dentro de la justicia que es por la ley, se decía: ojo por ojo, diente por diente. El que mata a espada debe morir, ¿verdad? Esa era la justicia que se aplicaba por allá. Por eso en estos tiempos a veces cuando alguien comete un delito grave, y de pronto buscan a aquella persona que cometió el delito, la gente dice que lo consigan y que se haga justicia, Entonces, según el hombre, es que aquella persona pase una vida entera tras las rejas o que le apliquen pena de muerte. Porque hay lugares donde lo hacen, ¿verdad? Hay lugares donde, por ejemplo, en los Estados Unidos existe la pena de muerte, en muchos países existe la pena de muerte. Entonces, si alguien mató a una persona y a él lo ejecutaron, la gente queda contenta y dice: se hizo justicia. Pero se hizo justicia
terrenal, porque la justicia de Dios es diferente. Gloria al nombre del Señor. Hubo una mujer que la llevaron donde estaba el Señor Jesús y le dijeron: Señor, a esta mujer hay que matarla. La razón es que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Hay que matarla. Pero el Señor le dice a los que estaban allí: el que esté libre de culpas, el que se sienta libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra esta mujer. Yo creo que si Dios en esta mañana dijera aquí a la iglesia: levante la mano el que se siente libre de culpa, yo creo que muchos de nosotros nos tocaría quedarnos con las manos escondidas, ¿verdad? Porque Él lo conoce todo. Él es el juez justo. A Él nadie lo engaña. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su santo nombre. Digan gloria a Dios. La situación del ser humano cuando cayó en desobediencia quedó excluida, dice la Biblia, de la gloria de Dios. Fue destituida y los juicios de Dios cayeron allí para el ser humano, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero mire que Dios siempre ha tratado. Dios nunca ha dejado al hombre solo. Cuando Adán y Eva, ellos pecaron, que quedaron desnudos, dice la Biblia, se escondieron, trataron de esconderse de la presencia de Dios. Y cuando el Señor los llamó, que decía: Adán, ¿dónde estás tú? Adán respondió y le dice al Señor: Señor, oí tu voz en medio del huerto y tuve miedo. El Señor le dice: ¿quién te enseñó el miedo? ¿Quién te enseñó estas cosas? Y dice la Biblia que se hizo un sacrificio de animales inocentes. Dios tomó la piel de aquellos animales y les hizo una túnica tanto a Adán como a Eva y los cubrió. Desde entonces, partiendo de allí, el pecado del ser humano ha tratado de ser cubierto. Comenzaron a hacerse los sacrificios de animales inocentes para cubrir el pecado del ser humano. Y eso se tomó por costumbre, pero eso desagradó al Señor. La Biblia dice en el libro de Isaías, por allá en el capítulo 1, dice el Señor: hastiado estoy de tanto sacrificio, de animales engordados. ¿Quién demanda esto de vosotros? Dice el Señor. Porque el hombre caía en el pecado y veía la salida fácil. Compraba un animal inocente y lo llevaba delante del sacerdote para que fuese sacrificado y esa sangre fuese rociada y aquel pecado quedara cubierto. Así se hizo por mucho tiempo. Y yo quiero decirles, hermanos y amigos, que ellos hacían esto, pero yo lo comparo con algo. Esa situación que se realizaba de continuo para cubrir los pecados, porque el pecado era cubierto, pero el pecado seguía allí. Amén. Entonces yo lo comparo como si usted hace un negocio con el banco. Usted compra una casa. Usted compra una casa y de pronto en el momento que compró la casa usted tiene un buen empleo y se comprometió porque usted tenía la forma de pagar las cuotas mensuales de aquella casa. Pero resulta que comenzando aquel negocio quedó sin empleo y de pronto ya dio cuota inicial y quizás pagó algunas cuotas y a usted le dolería, ¿verdad?, perder todos aquellos trámites, todo lo que ha invertido. Quizás usted iría de pronto al banco para ver qué salida le dan y posiblemente usted llegaría donde el gerente del banco o la persona que pudiera atenderle y decirle: mira, yo soy cliente de aquí, hice un negocio, estoy pagando esta casa, pero quedé sin empleo. ¿Qué podríamos hacer para yo no perder esta casa que estoy pagando? Yo creo que aquella persona que lo atiende de pronto le diría: espera y hacemos algo por ti. Lo que podemos hacer es lo siguiente: comienza a pagar los intereses y la plata, la deuda queda allí. Cuando tengas un trabajo estable, entonces pagas intereses y pagas la deuda. Es más, si quieres pagar la deuda por completo, la pagas por completo. Así es la situación del pecado del hombre cuando era cubierto por la sangre.
Gloria al nombre del Señor. Aquella persona puede pagar intereses, pero la deuda está allí. Y en aquel tiempo se hacían los sacrificios de continuo por el pecado, pero el pecado estaba allí. El pecado seguía allí. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Gloria al nombre del Señor. Digan gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero Dios había anunciado desde antes de la fundación del mundo que si el hombre pecaba, la única solución era que un justo muriera por él. Pero dice la palabra del Señor allá en el Salmo capítulo 53 que Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero dice, cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No había nadie, no estaba ese justo que Dios buscaba para ponerlo como propiciación, para que la humanidad entera alcanzara no el cubrimiento del pecado, sino el perdón total del pecado. Dios lo buscó y no lo halló. Por eso es que Dios se traza el plan de hacerse hombre, de manifestarse en carne, porque dentro de su justicia estaba que tenía que conseguir a ese hombre justo para ponerlo como propiciación. Al no hallarlo, Dios no podía quebrantar su justicia. Entonces Él se preparó un cuerpo. Dice la Biblia que entró en este contexto humano, se hizo hombre. Allá en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, nos dice que Él se hizo hombre. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Todo eso lo hizo el Señor para que las cosas cambiaran en nuestra vida. Porque, hermanos, si nosotros estuviésemos de pronto dependiendo de los sacrificios como lo hacían anteriormente, estaríamos en problemas con Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero qué bueno, hermanos, que tenemos al Dios juez justo, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. El Señor no nos dejó que nos sumergiéramos en las injusticias. David dice, Dios es juez justo, pero dice algo, y yo quiero que lo analicemos en Salmos 7:11, para que miremos que la condición de Dios, la condición del hombre delante de Dios, no es la mejor. Yo digo que el Señor escuchó la oración de Isaías cuando le dice, Señor, acuérdate que somos hechura tuya, somos barro y tú el que nos formó. Porque David también lo expresa y le dice, Señor, tú no has hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos has pagado conforme a nuestros pecados. Entonces allí nosotros vemos cómo Dios aplica su justicia sobre nosotros. Gloria al Señor. Salmos capítulo 7, versículo 11, dice el salmista, Dios es juez justo y Dios está airado con el impío todos los días. Gloria al Señor. Dios está airado con el hombre todos los días. ¿Qué piensa usted de esto, hermano? A Dios hay que cambiarle de pronto esa forma de él ver al hombre, ¿verdad? Y tiene que hacerlo usted y tengo que hacerlo yo. Es decir, pasarnos al lado de la justicia divina y decirle, Señor, aunque de pronto no logre entender algunas cosas, pero tú eres Dios, juez justo. Amén. Mire, cuando el Señor vio la maldad sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra, el Señor le habló a Abraham y le dice, Abraham, ve a Sodoma y Gomorra y pregona allí porque la maldad de estas dos ciudades ha llegado a mi presencia. Ve y anúnciale que estas dos ciudades van a ser consumidas por fuego por causa del pecado. E inmediatamente Abraham reaccionó, porque Abraham sabía que los seres humanos somos de pronto injustos, ¿verdad? Pero Abraham reconocía a Dios como el juez de toda la tierra. Y miremos lo que dice la palabra del Señor
en Génesis capítulo 18, versículo 25, lo que dice la palabra del Señor. Porque es que es importante, hermano, entender de que Dios siempre, la Biblia dice que la justicia de Dios es eterna, es desde la eternidad y hasta la eternidad. Gloria al nombre del Señor. Génesis 18, 25. Gloria a Dios. Aleluya. Dice este hombre hablando con Dios, dándole recomendaciones a Dios, y le dice: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y sea el justo tratado, verso 25, y sea el justo tratado como el impío, ¿verdad? Nunca tal hagas, un hombre diciéndole a Dios, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Él le habla al Señor y le pide al Señor: Señor, si hubiesen siquiera 50 justos allá en esas dos ciudades, ¿tú los perdonarías? Y mire lo que dice Dios dentro de su justicia. Dice: por amor a esos 50 yo perdonaría a esas dos ciudades. Abraham regresó y dice: Señor, si hubiesen 45, y él le dice: por amor a los 45 perdono esas dos ciudades. Y Abraham iba y venía porque Abraham quería que se manifestara la justicia de Dios, y él iba y venía: Señor, si hubiesen 20, por amor a los 20 los perdono. Señor, si hubiesen 15, por amor a los 15 los perdono. Y así fue bajando hasta que llegó a 5. Señor, siquiera que hubiesen 5. Hermano, le digo algo: que así hubiese uno solo en cada ciudad, un justo en cada ciudad, el Señor hubiese perdonado a Sodoma y a Gomorra. Gloria al Señor. Pero dice la Biblia que no halló ni aún uno. Gloria al nombre del Señor. No halló ni un uno, ni a una sola persona halló el Señor en estas dos ciudades. Y esas ciudades, dice la Biblia, que fueron consumidas por el fuego. Gloria al Señor. Entonces nosotros podemos ver de que los sacrificios que se hacían cuando se estaba bajo la ley, no era que era malo, no, porque es que la Biblia dice: cualquiera que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y dice la palabra del Señor que el que vivió bajo la ley, por la ley será juzgado. Así que no es que la ley haya sido mala, no. La ley la dio Dios para el beneficio del hombre, inicialmente para que el hombre entendiera y conociera lo que era el pecado. Pero aún conociendo el pecado, hacían los sacrificios, hicieron algo como algo habitual, algo que lo hacían y lo seguían haciendo. Pecaban, compraban el animal y lo sacrificaban, pero el pecado seguía. En Hebreos capítulo 10, versículo 3 y 4, dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden. Mire lo que dice la palabra del Señor, Hebreos 10, versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Y el versículo 5 dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Allí está hablando de el sacrificio que se iba a hacer a través de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor, porque la Biblia dice que Dios puso a Jesús como propiciación por nuestros pecados. Y de pronto, para el que no entiende qué es propiciación, la propiciación es la ofrenda del cuerpo de Cristo para desviar la ira de Dios sobre los seres humanos. Porque es que Dios está airado con el hombre todos los días. Y si Dios no fuese justo, hermanos, Dios ya nos hubiese consumido a nosotros. Y como la paga del pecado es muerte, y usted y yo no podíamos pagar el precio, entonces Él preparó ese cuerpo humano para que la ira de Dios cayera sobre ese cuerpo. Por eso fue que Jesús fue a la cruz del Calvario. Pero crea que usted y yo éramos los que merecíamos eso. Jesús lo que hizo fue lo siguiente: la ira se va a derramar aquí, perdón hermano Efraín, la ira se va a derramar sobre el hermano Efraín por el pecado.
La muerte va a llegar a él por el pecado. Entonces Jesús lo que hace es que se coloca delante del hermano Efraín para que la ira de Dios caiga sobre él. Eso fue lo que hizo el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Yo creo que Él merece un aplauso bien fuerte. Gloria al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando no lo entendemos, hermanos, somos indiferentes. Pero cuando logramos entender lo que Dios ha hecho, lo apreciamos y lo valoramos. Gloria al nombre del Señor. Mire, yo le voy a poner un ejemplo aquí. Es como si hagamos de cuenta que este lugar es un tribunal. Acá está el juez y aquí está el banco de los acusados. Y digamos que aquí está un narcotraficante sanguinario que acabó con la vida de cientos de personas, y acá está otro. Y allá, los que están allá sentados son pura gente víctima, familiares de personas que murieron por manos de estos dos hombres. Y resulta que aquí está el juez, pero no cualquier juez. Aquí está el juez justo. Y aquí está X y acá está Y persona. Y están allí. Y todos los que están allá están llenos de enojo, de decepción, de impotencia, de ira, esperando que se haga un juicio justo, ¿verdad? Y resulta que lo que menos podrían, la pena mínima que podrían aplicarle a estas dos personas sería cadena perpetua, podríamos decirlo. Otros pedirían la muerte, ¿verdad? Pero si aquel juez le pregunta a este hombre y le pregunta a este que está acá y le dice, ¿por qué tú hiciste tantas atrocidades? Aquel hombre podría decir, porque de verdad yo me arrepiento. Yo sé que los que están allá no me van a perdonar, pero yo me arrepiento porque no sé en qué momento lo hice. Lo hice bajo impulso, no sé por qué lo hice. Y le pregunta a este que está acá y él dice también lo mismo, no sé por qué razón lo hice. Pero los que están allá llenos de rabia lo están señalando. No sabe por qué lo hiciste, son culpables, ustedes son hijos del diablo y merecen la muerte. Pero el juez aquí está y dice, te declaro inocente, te declaro inocente. ¿Cuál piensan ustedes que es la reacción de los que están allá? Se hizo injusticia, ¿verdad? No se hizo justicia. Hermanos, yo creo que si aquí estuviese un juez bajo la justicia que es por la ley, los hubiese llevado a la muerte. Pero como aquí está el juez justo, entonces las cosas cambian. Porque es que la justicia de Dios es diferente. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Yo me imagino, hermanos, la reacción del juez viendo a la gente allá llena de ira, revolucionando, llena de ira. Yo me imagino a aquel juez diciendo, he aquí todas las almas son mías, así como el alma del Padre, el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá, diría el Señor. ¿Por qué? Porque el que estaba aquí y el que estaba aquí no hacía diferencia de los que están allá atrás. Porque es que el hombre fue esclavizado por el pecado y hace las cosas que no quiere hacer. Por eso es que Pablo dice, las cosas buenas que quiero hacer no las hago, sino las cosas malas que no quiero hacer, esas hago. ¿Por qué? Porque hay una ley que me lleva a la ley del pecado y me conduce a hacer las cosas malas. Gloria al Señor. Entonces podemos ver, hermano, de que Dios a nosotros nos ha perdonado. Dios nos ha perdonado y pregúntese usted, bueno, ¿qué cosas he hecho yo en la vida? ¿Qué cosas he hecho yo en la vida para ver si verdaderamente he recibido el perdón de Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. Sepa algo, hermanos, que el Señor se colocó como propiciación para que usted no fuera y yo no fuera a prisiones de oscuridad. Porque a usted y a mí nos esperaba la muerte. La paga del pecado es muerte. Yo pregunto en esta mañana, ¿quién de los que están aquí o de los que estamos aquí no ha pecado? ¿Verdad?
La paga del pecado es muerte. Amigo, la paga del pecado es muerte. Usted no la puede pagar, pero Jesucristo la pagó en la cruz del Calvario. Él sí pudo pagarla. Gloria al nombre del Señor. Él sí pudo pagarla. Así que la reacción que se tenga allá acerca de la justicia de Dios, porque a veces a nosotros como evangélicos nos cuestionan y nos dice, tenía que ser evangélico para dejar pasar esto por alto. Pero es que no lo entienden. Miren lo que dice Daniel 12:10. Lo que dice Daniel 12:10, hablando de tiempos futuros. En aquel tiempo hablaba de estos tiempos y de lo que es la justicia. Y dice Daniel 12:10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Mire lo que dice de los impíos. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos entenderán. Eso quiere decir que yo como cristiano soy un entendido. Y de pronto el que no lo entiende me va a cuestionar. Pero es que nosotros estamos bajo la justicia divina, hermano. Gloria al nombre del Señor. Digan gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo creo que si la justicia de Dios no se hubiese manifestado en nuestras vidas, yo creo que ninguno de los que estamos aquí estaríamos aquí, ¿verdad? Porque todos éramos indignos de recibir lo que Dios nos ha dado a nosotros. Si usted se pusiera a meditar en este momento lo que Dios hizo por usted, porque piense un momentico en algo, que a usted lo vayan a condenar y alguien diga, y se le cruce en el camino y le diga, no, yo voy por ti, y encierren a esa persona allá y usted está libre por acá por la calle caminando, ¿usted se olvidaría de esa persona? ¿Sería usted incapaz de decir, óyeme, allá está uno tras las rejas que está ocupando mi lugar? Yo estoy libre y él lo hizo por mí. Yo creo que usted y yo correríamos, ¿verdad?, a llevarle algún presente allá donde está encerrado y a darle las gracias y a decirle por eso que usted hizo por mí, hoy yo tengo libertad. Piensen lo que hizo Jesús por usted en esta mañana. Y analice si usted se esfuerza a venir a la iglesia a decirle, Señor, gracias por haberme dado libertad. Señor, gracias por haber pagado el precio que a mí me tocaba pagar. A veces sacamos excusas y presentamos el trabajo, el tiempo. Y decimos, es que no tengo tiempo para ir a la iglesia. No tengo tiempo para acompañar a los de evangelismo, para hacer evangelización. No tengo tiempo para esto. Acuérdate, hermano, que tú eres libre porque el Señor te libertó. Tú tienes vida porque el Señor te la dio. Yo tengo vida porque el Señor me la dio. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su santo nombre. Oh, bendito sea el Señor. Mire, un día el Señor se encontró con los discípulos y les habló acerca de una parábola. Y es la parábola del fariseo y el publicano. Lucas 18, 9 al 14. Vamos a leer esto, que yo creo que esto nos va a poner a reflexionar un poco. Lucas 18, 9 al 14. Dice el Señor, Él presenta esta parábola para que usted y yo la analicemos detalladamente, hermanos. Y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este que tengo aquí al lado, como a este publicano.
ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo. Hermano, cuando nosotros reconocemos nuestro estado, cuando nosotros aprendemos a reconocer la obra que Dios ha hecho en nuestra vida, yo creo que no nos toca otra cosa sino que rendirnos ante la presencia del Señor y derramar lágrimas y decirle al Señor: Señor, gracias. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Gloria al Señor. Sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En el reino de los cielos es así. Dentro de la justicia de Dios es así. Si usted quiere ser grande en el reino de los cielos, humíllese ante la presencia de Dios y sírvale al hermano, sírvale a la hermana, sírvale al amigo. Sea un hombre, una mujer servicial, no haciéndolo como para agradar a los hombres, sino como para agradar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre. Qué bueno es reconocer, hermano, porque dentro de la justicia de Dios todo es diferente. Pablo el apóstol dice allá en Gálatas 3, 23 y 24, miremos lo que dice la palabra del Señor. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gloria al Señor. Ese ayo yo lo miro, hermano, como un empalme, como un puente para pasar a Jesucristo, de la ley a Jesucristo. Acuérdese lo que dice la Biblia, que el fin de la ley es Cristo. Termina la ley y empalma la gracia con Jesucristo. Gloria al Señor, para dejar atrás la justicia que es según la ley y someternos a la justicia que es por la fe en Jesucristo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Digan gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo, él cuando entendió esto, él se esforzó porque él veía que la ley o la justicia que era según la ley no era tan justa. Porque cuando él relata esto, él dice: yo perseguía a los cristianos, yo era esto. Y lo podemos ver allá en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 6 al 9. Filipenses 3, 6 al 9. Mire que él allí se expresa y dice, está hablando de él y dice: en cuanto al celo, es decir, de su creencia, él dice: en cuanto a celo, yo era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible. Claro, imagínense, era irreprensible porque él la aplicaba duramente. Y él creía que estaba haciendo justicia, persiguiendo a los cristianos, encerrando a la gente injustamente, aún participando, consintiendo en la muerte de muchas personas. Entonces él dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Gloria al Señor. Versículo siguiente dice, mire, y en eso tenemos nosotros que esforzarnos para que apropiarnos también de este pensamiento de Pablo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que es por la fe. Gloria al nombre del Señor. Es importante que nosotros entendamos, hermanos, somos hijos de Dios y de nosotros espera
lo mejor. Gloria al Señor. Usted y yo como cristianos debemos llevar a la práctica lo que es la justicia de Dios. Yo hace unos días hablaba con alguien y esa persona me dice, hermano, ¿qué piensa usted de un hermano que tenía un auto y el auto se dañó y el daño era grande? Y entonces él lo que hizo fue que buscó un mecánico que le organizara el carro, siquiera para que andara una semana, unos días, porque él dijo que él no iba a perder su plata. Entonces vendió el carro como bueno, sabiendo que el carro tenía ese problema. Hermano, esa persona se pudo llevar ese carro, pero lo que nosotros tenemos que pensar como cristianos es que el que está viendo mis actitudes es el juez de toda la tierra. El que un día me va a llamar a cuentas, como dice la palabra del Señor allá en Eclesiastés, que nosotros vamos a estar delante de Dios entregándole cuentas a Él por todas nuestras obras, sean buenas o sean malas. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Gloria al Señor. Debemos permanecer. Tenemos un lema y es permanece. Permanezcamos en la justicia de Dios. Permanezcamos allí agarrados, aferrados a Dios. Esfuércese por no llevar a la práctica la justicia que es bajo la ley. Esfuércese por llevar a la práctica la justicia que es en la fe de Jesucristo. Gloria al Señor. El mundo no espera menos de nosotros, hermanos. El mundo no espera menos de nosotros. Por eso cuando usted de pronto actúe de una manera no conveniente, el mundo lo va a cuestionar y Dios también va a notar esa actitud allá en su agenda. Mire lo que dice Apocalipsis 2:11. Dice, el que es injusto, siga practicando la injusticia. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Parece que me equivoqué en la escritura. Allí dice, el que tiene oído para oír, oiga. Allí la palabra del Señor, de pronto me equivoqué, 20:11 más o menos. Miremos si es 20:11. No. El caso es que la palabra del Señor allí dice, 22:11. Ahora sí. Allí dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es injusto, el que es justo, también conectados. Gracias a Dios. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. No deje de practicar la justicia. No deje de santificarse. Hermanos, estamos esperando la venida del Señor. El Señor dice esto porque dice, aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Y Dios espera encontrarse con una iglesia que se ha sometido a su justicia. Gloria al nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Digan gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. El enemigo siempre lo va a cuestionar a usted y a los hermanos nuevos, a los simpatizantes que están viniendo de seguido a la iglesia. Amigo, el enemigo se te va a cruzar en el camino y te va a mostrar cosas, entre comillas, mejores. Y te va a decir que haces perdiendo el tiempo allí, si la vida es corta y hay que aprovecharla. Esa es mentira del enemigo. Ten presente que aquí donde nosotros estamos está la presencia de Dios. Gloria al Señor. Aquí está el juez de toda la tierra, el juez justo. Y dice la palabra del Señor que un día todos nosotros, los seres humanos, estaremos delante del Señor. La iglesia estará delante del tribunal de Cristo para recibir el pago según sea nuestra obra. Así que ahora atesoremos en el cielo. Hagamos caso a lo que el Señor dice. No hagáis tesoros en la tierra donde el orín corrompe y los ladrones hurtan. No, no. Atesora en el cielo.
Hermano, atesora en el cielo. ¿Cómo voy a atesorar en el cielo? Háblale a tu compañero de trabajo, gánatelo para Cristo. Háblale a tu amigo, preséntale a Jesucristo como la propiciación, como el salvador de su alma. Gloria al Señor, que todo lo que tú hagas en favor de la obra de Dios, eso cuenta. Dios no es ajeno a lo que tú hagas en favor de la obra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Trabajemos todos juntos dentro de la justicia de Dios. Vamos a trabajar, vamos a obedecer, vamos a seguir adelante, hermanos, atesorando en el reino de los cielos, porque Dios sí que tiene para darnos a nosotros. Él dijo, yo daré a cada uno el pago según sus obras. Pedro, cuando lo sentenciaron a muerte, Pedro se desesperó tanto que llamó al joven Timoteo y le dice, te encarezco delante del Señor y del Señor Jesucristo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina. Vendrán tiempos donde habrá comezón de oír la palabra y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y mucha gente será arrastrada por el engaño. Era lo que decía el apóstol. Y él le dice a Timoteo, yo te digo todo esto, Timoteo, porque ya yo estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano, pero te digo una cosa, Timoteo. Yo he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Gloria al Señor. Así que a usted, hermano, a todos nosotros nos espera una corona ya en el cielo. Así que atesoremos ahora que podemos, porque mañana podría ser tarde. Gloria al Señor. Ahora que usted tiene vitalidad, ahora que usted tiene fuerzas, ahora que usted se puede mover de un lugar a otro, hágalo. El Señor le dijo a Pedro ese día, Pedro, ¿me amas? Pedro, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y le dice a Pedro, Pedro, ahora que eres joven, tú te mueves de un lugar a otro y vas a donde quieres y nadie te dice nada. Eliges el camino por donde caminar, pero llegará el día en que alguien te tomará de la mano y te llevará a donde tú no quieres ir. Gloria al Señor. Hermano, ahora que usted tiene fuerzas, no se quede de ninguno de los cultos. Venga a buscar la presencia de Dios. Venga a honrar al que le dio libertad. Venga a exaltar al que le ha dado la vida. Venga a exaltar al Dios que le ha dado esa bonita familia que usted tiene. Al Dios que le guarda todos los días, al Dios que le sana, al Dios que le provee. Gloria al Señor. Vengamos siempre a honrar la presencia de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea su nombre. De verdad que buscando a Dios insistentemente es lo poco que podemos hacer nosotros con todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Yo creo que si en esta mañana nosotros abriésemos un espacio para decir quién tiene algo que decir con respecto a un testimonio de algo que Dios haya hecho con usted, hermano, yo creo que más de uno levantaría la mano. Yo creo que yo sería uno de esos, gloria al Señor, porque Dios conmigo ha hecho muchas maravillas. Dios conmigo ha hecho tantas cosas. Dios, el milagro más grande que Dios ha hecho en mi vida es que Él cambió mi corazón. Gloria al Señor. Y partiendo de allí, hermanos, como dice la alabanza, son innumerables las bendiciones de Dios sobre mi vida. Y yo le agradezco a Dios por estar aquí, por poder servirle, porque soy miembro de la familia de la fe. Y le digo al Señor todos los días, Señor, gracias, porque este planeta que está habitado
por casi 8.000 millones de habitantes, tú te fijaste en mí, Señor. En mucha gente que está sin esperanza allá afuera, pero tú te fijaste en mí y en mi familia. Y yo creo que eso también debería decírselo a usted, al Señor, porque hay gente que desprecia el Evangelio, se avergüenzan del Evangelio porque no han entendido lo que representa el Evangelio para el ser humano. Pablo dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y escuche esto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor, hermano. Tú que tienes fe, siéntete seguro que tú vas derecho para el cielo. Así el enemigo te quiera decir que no es así, ponle la firma y siéntete seguro que vas para el cielo. Gloria al Señor. Esta iglesia se va para el cielo por la fe. Aleluya, por la fe me veo incluido en la fila de los que están a la derecha cuando estemos allá delante del tribunal de Cristo. Estarán dos filas y a la fila de la derecha el Señor Jesús dirá: venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitaste, enfermo y viniste a mí. Gloria al Señor. Pero a los de la izquierda, por no llevar a cabo la justicia de Dios, el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, pero si en tu nombre hicimos tantos milagros, no os conozco, apártense de mí. Hermanos, metámonos en la fila de la derecha, practicando la justicia que es por la fe en Jesús. Gloria al Señor. Creámosle al Señor, hermano. No le crea a la mitología, a lo que está allá afuera, a las teorías de hombre. Convénzase que lo que Dios nos ha regalado a nosotros es grande. Tenemos una salvación tan grande para cuidar, hermanos, y debemos sentirnos motivados para compartir esto que hemos recibido, como dice la palabra del Señor: lo que de gracia recibisteis, dad de gracia. No se quede con eso usted solo. Seríamos egoístas si no le hablamos a alguien, hermano. Allí se está practicando la justicia de Dios cuando le hablamos a alguien. Cuando nos privamos de hacerlo, yo creo que quien funciona allí es otra justicia, diferente a la de Dios. Pero hagámoslo. Ya alguien nos habló en un tiempo a nosotros. Hagámoslo por la gracia y el favor de Dios. Hablémosle, porque hay tanta gente necesitada allá afuera. Porque en esta mañana no hacemos un compromiso con Dios y le decimos al Señor en esta mañana: Señor, hoy veo ese sacrificio que tú hiciste por mí. Lo veo desde otro ángulo. Lo veo desde una perspectiva diferente, Señor. Hoy entiendo que todo lo que tú has hecho por mí está dentro de tu justicia, porque si tú fueses como nosotros, como dice la palabra del Señor, ya estuviésemos todos consumidos. Nadie sería salvo, pero por la gracia y el favor de Dios, por esa justicia divina, estamos nosotros en esta mañana aquí. ¿Por qué no oramos en esta mañana? Yo quisiera orar por alguien que necesite, que sienta allá en su corazón, decirle al Señor: Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Quiero ser ese hombre o esa mujer que practique la justicia divina, que te obedezca a ti y que haga a otros partícipe de tu favor, Señor. Gloria al nombre del Señor. Yo creo que podemos comprometernos con Él en esta mañana y decirle: aquí estoy, Señor, cuenta conmigo. Ayúdame a permanecer en el camino, ayúdame a permanecer en la iglesia, Señor. Ayúdame, porque aquí está Él y Él es bueno. Gloria al Señor para responderte, hermano, hermana. Aquí está Dios en esta mañana. Aleluya, aleluya. Al contemplar tu obra en la cruz, Gracias, Señor, tanto gracias. amor derramado, Aleluya. y todo por mí. Gracias. Con gratitud me quiero
No sé Gracias, Señor, cómo gracias. expresarme ante tu hermosura. Oh Dios, gracias, gracias. Rodeada de gloria Aleluya. y poder. Aleluya. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús. Aleluya. Adore al Señor, hermanos. Adórele. Es mucho lo que Él ha hecho por nosotros. Eres todo Aleluya. para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida. Aceptarla. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. No puedo vivir si no estás junto a mí. No puedo vivir si no estás junto a mí. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, hermanos, le damos gracias a Dios por la bendición que nos ha regalado en esta mañana de estar aquí, ¿verdad? Congregados delante de su presencia. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a seguir adelante, que no nos soltemos nunca de su mano, que Él nos guarde. Amén. Y que podamos tener la mejor actitud en favor de la obra del Señor. También vamos a orar, también en este mes estará orando por Curazao, Trinidad y Tobago, Bonaire y Aruba. Durante este mes se estarán haciendo oraciones en favor de la obra del Señor en cada uno de estos lugares.
Así que hermanos, llevemos todo, metámosle todos el hombro a esta necesidad. Orar para que Dios bendiga a cada uno de los misioneros en cada uno de estos lugares y a sus congregaciones, ¿verdad? Que Dios prospere y añada a la iglesia los que han de ser salvos. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús para ser despedidos, pero comprométase con Dios en esta hora, aquí en esta oración, y dígale: Señor, ayúdame a comprometerme más con tu obra, ayúdame a someterme a tu justicia. Oremos en el nombre de Jesús. Eterno Dios, amantísimo Padre Celestial, queremos darte las gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Dios, porque tú eres bueno y tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por habernos permitido, Señor, asistir en esta mañana a la escuela dominical. El poder alabar y exaltar tu nombre es una bendición para nuestra vida. El poder adorarte, el poder reconocer lo que eres tú, lo grande que eres tú y lo que representas en nuestra vida, Dios mío. Gracias. Yo en esta mañana, Dios, ruego por tu iglesia, Señor. Te pido, Dios eterno, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a todos, que nos guardes y que todos nosotros podamos, Señor, practicar cada día la justicia que es según la fe en Jesús, Padre Santo. Gracias, mi Dios. También rogamos, Dios, por estas congregaciones misioneras, Señor, Aruba, Bonaire, Curazao, Dios mío, Trinidad y Tobago, Padre Santo. Oh Dios eterno, en el nombre de Jesucristo, bendice, Señor, a cada uno de estas misiones, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle una alabanza al Señor y digamos todos: gloria.